¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer este tiempo que vamos a compartir, que es un tiempo muy especial porque es un tiempo de estreno y ya sabéis cómo nos ponemos los chiquillos con los zapatos nuevos, ¿no? Pues un poco esta sensación así, un poco entre excitante, estos nervios de las cosas bonitas son los que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a Arcuos. Y lo digo despacito porque este nombre va a ir cada vez sonando de una forma más profunda en nosotros, porque se va a convertir casi en el nombre de un amigo más de la familia. Ese lugar donde a uno se le iluminan los ojos cuando piensa en él. Un espacio impulsado por la Fundación Cruz de Los Ángeles para una acción social, educativa, sobre la infancia, la adolescencia y la juventud aquí en Langreo, y también para todo el resto de municipios del Valle del Nalón. ¿Qué es Arcuos? Esta es la gran pregunta y tiene muchas grandes o pequeñas respuestas, no sabría deciros, porque en realidad es una forma de acercarse a la alegría de aprender. Y permitidme que subraye esto de la alegría porque es muy, muy importante para comprender la filosofía de trabajo de Arcuos. Se trata de un espacio en el que el verbo aprender en realidad se convierte en un verbo múltiple, porque aquí aprender significa experimentar, probar, investigar, meter las manos en la masa, hablar con los compañeros, tener ideas locas, comprobar si funcionan o si no funcionan, en definitiva, permitir que la curiosidad cree nuevas preguntas y permitir también que después la creatividad busque nuevas respuestas. Y todo esto, los jóvenes, los niños, las adolescentes, estamos hablando de infancia, adolescencia y juventud de 7 a 22 años, lo podrán hacer en plena libertad, porque la intención es que se pueda desplegar pues las capacidades de cada individuo y que cada individuo encuentre la forma de buscar, de llegar a su propia esencia, porque ni todos somos iguales, por eso no todos necesitamos las mismas soluciones, ni siempre nos encontramos de la misma manera. Por eso también cada una de las personas, cada uno de los participantes de Arcuos no siempre van a tener la misma experiencia. Cada tarde puede ser una experiencia distinta. Como podéis comprobar, si es que ya habéis tenido la oportunidad de hacer una visita a todo el espacio, en todo caso, después de la conversación que vamos a mantener con nuestros invitados, tendremos la oportunidad y el lujo de que su diseñadora nos pueda mostrar, nos pueda hacer una especie de visita guiada, ¿verdad? Y la idea es que este espacio, que como veis está lleno de luz, lleno de colorido, que es un espacio vibrante, vivo, pueda de esta forma, bueno, pues ofrecer un estímulo, además de el que puedan ir conformando los mentores que van a acompañar a las personas, a los participantes en las propuestas de Arcuos. ¿Por qué surge la intención, la oportunidad, el deseo de poner en marcha Arcuos? La verdad es que desde la Fundación se observa un poco el mundo que nos rodea y ante las realidades que estamos viviendo, tanto económicas, sociales como incluso educativas, Arcuos ha querido proponer las herramientas necesarias para que los más jóvenes sean protagonistas de ese futuro inmediato. Les ofrece
la instalación, les ofrece las herramientas e incluso las personas que puedan ser cómplices para que sean ellos mismos quienes pongan en acción todas sus capacidades, porque ellas y ellos serán quienes realmente decidan e ideen nuestro futuro. Para ofrecer ese apoyo del que os hablaba, para estar ahí empujando, ayudando, compartiendo, acompañando, la Fundación Cruz de Los Ángeles, estrechamente vinculada al Valle del Nalón, lo que ha hecho ha sido poner en acción toda su experiencia y también todo el conocimiento del medio que tiene tras los años de vinculación con esta tierra. Así pues, se trata de vivir un espacio para la socialización, la integración y la relación intergeneracional, porque os he hablado de los participantes de los 7 a los 22, pero que desde luego aquí dentro no van a tener espacios estancos donde todo el mundo olfatea, vive, opina y comparte el propio trabajo y el trabajo del compañero, porque es así, en esas sinergias donde realmente se establece la magia. ¿Cómo se organiza Arcuos? Os diré que hay 3 áreas diferenciadas, totalmente equipadas para que puedan coexistir y también combinarse entre sí proyectos, personas, ideas, toda esa vida intelectual que de alguna forma va a poder sustanciarse en este espacio. Esas 3 áreas se distribuyen en 12 distritos dedicados pues, a distintas actividades. Por poneros un ejemplo, puede ser desde la creatividad audiovisual, el espacio Makers, el laboratorio de impresión 3D, el coworking, los huertos sostenibles. Bueno, esto es por meter la mano así, sacar algunas de las cerezas, pero no todas, porque además lo que tenga que darse en un futuro serán los propios usuarios, las propias usuarias, quienes lo irán decidiendo. Y como decía, el espacio, las herramientas y también lo que llamamos los mentores, que serán profesionales que dentro de sus diferentes actividades puedan venir a compartir lo que ya saben por su experiencia, como un cómplice, como un compañero más, como alguien que está, bueno, pues es algo que digo yo muchas veces, es que 2 cabezas piensan más que una, ¿no? Ser de alguna forma este cómplice que acompaña, porque quien realmente dirige es el participante. Pero, como os decía, y quizá permitidme que subraye esta idea, no son áreas estanco, muy al contrario, lo que se pretende es que la porosidad permita que unos proyectos y otros se vayan entrecruzando, se vayan retroalimentando unos de otros, porque hay 2 ideas fundamentales que se sienten en este proyecto de Arcuos. Por un lado, como os decía, el propio impulso creativo, el propio impulso de la curiosidad, el hecho de que todos tengamos una oportunidad, porque no todos somos iguales, porque no siempre nos sentimos así, y también esa idea, esa fuerza del colectivo, de la comunidad, de que lo que somos, lo somos gracias y para el entorno en el que nos encontramos. Esto es lo que nos hace verdaderamente ricos. Por eso, la idea del liderazgo y del éxito compartidos son ideas esenciales en Arcos. En Arcos, una de las primeras acciones que se ha llevado a cabo ha sido la creación de la Cátedra Capacitación e Inmersión en Desarrollo Sostenible, la CIDES, de la Universidad de Oviedo, que comienza a trabajar aquí en La Felguera con proyectos colaborativos, con algunos talleres, con conferencias, con jornadas, todas las actividades que participan en esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Pues bien, a través de esta cátedra y con Arcuos como base central, como campamento base, toda esta actividad que se desarrollará y compartirá además con centros formativos de secundaria y de formación profesional de todo el Principado.
Con todo esto que os digo, en realidad quedaos con una idea, y es que Arcuos es un vehículo para impulsar el cambio, pero que el cambio está en las manos de los más jóvenes, de las generaciones que están comenzando ahora a descubrir la vida y que pronto serán quienes comiencen a decidirla, a definirla. Es una apuesta pionera, pero estoy segura que también lo será inspiradora para que desde otros centros o desde otros colectivos vayamos acercándonos a esta nueva forma de entender lo que significa aprender. Y lo digo más bajito, pero no con menos intensidad. Aprender, que es lo mismo que disfrutar, que a veces parece que habíamos podido perder un poco esa ilusión. Quizá por eso debamos también, los que somos un poco más mayorones, aprender a enseñar de otra manera. Y de eso va a ir el encuentro que vamos a realizar aquí para reflexionar un poco sobre todas estas ideas. Nos acompañan 3 pensadores del hecho de enseñar y de aprender, cada uno de ellos desde áreas de trabajo y conocimiento muy distintos, pero sin embargo complementarios, un poco en esta idea de lo que es realmente la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Que desde muchos puntos distintos converjamos en un mismo esfuerzo. En estos encuentros Arcuos, hoy, si podríamos llamarlo, Educando Juntos. Y en ellos vamos a contar, y les pido ya su presencia, por favor, en este set de conversación. Está con nosotros Rosanne Boch, que es la persona al frente del estudio de arquitectura y diseño de Arcuos. Rosanne, bienvenida, por favor, si es tan amable. Está también con nosotros el profesor Vicenç Arnaiz. Vicenç, bienvenido. Él es un gran entendido, conversador y conocedor de cómo relacionar a los más pequeños y a los maestros y a las familias. Vicenç, bueno, serás quien nos lo explique todo. Y María Soto, que es logopeda y educadora y que está al frente de la llamada disciplina positiva. María, si eres tan amable, por favor. Y me gustaría que compartierais con todos nosotros cuál es el área de trabajo en esto de cambiar un poco la metodología, el cómo nos acercamos al hecho del aprendizaje. ¿Cuál es vuestra perspectiva y cuál es el planteamiento que ofrecéis a ese cambio de dinámica que es un poco en el que estamos? Para abrir fuego, pues podemos hacer así una ronda por orden. María Soto, ¿te parece? ¿Quieres abrir? Sí, vale, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo la verdad es que estoy bastante abrumada porque yo me dedico básicamente a acompañar a familias en un proceso de búsqueda, ¿no? de cambio de paradigma. Hay muchas familias que están viendo cómo la sociedad avanza, cómo todo cambia, la tecnología, la manera de vivir, y las herramientas educativas se mantienen las mismas, ¿no? Entonces yo me dedico a acompañar a las familias en ese proceso de búsqueda, de aprendizaje, ¿no? Y una de las situaciones que vivo muy a menudo es pues una necesidad de posicionamiento respecto a las tecnologías, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo intentaba era confiar, ¿no? Porque muchas familias me decían, oye, pues tecnología sí, tecnología no. Totalmente en contra de la tecnología, vámonos al bosque a aprender, y totalmente a favor, tablet todo el rato, ¿no? Entonces, claro, yo soñaba y confiaba con que hubiera algún espacio, algún planteamiento, algún proyecto que pudiera humanizar o pudiera mantener la esencia humana conviviendo con la tecnología, que es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces he entrado por aquí, por la puerta, y me he encontrado como existe, está aquí, ¿no? Entonces, además es un proyecto que me parece muy coherente, porque precisamente otra de las dificultades que se encuentran las familias que yo acompaño es el tema de la igualdad real, la horizontalidad. Hay muchos proyectos, muchos espacios que tienen mucha tecnología, que tienen muchos profesionales formadísimos, ¿no? Y que la juventud, la infancia se acerca con esa curiosidad que nos caracteriza y se encuentra un planteamiento totalmente vertical. Vienes aquí a que yo te enseñe,
haces lo que yo te diga en el horario que yo te planteo, el proyecto que yo te presento, ¿no? Entonces ahí precisamente se pierde bastante la esencia que trae la infancia y la juventud, que es, yo tengo toda la creatividad, toda la motivación, toda la autoestima como agente de cambio, ¿no? Entonces esa verticalidad muchas veces frena la motivación intrínseca de la infancia, de la adolescencia, ¿no? Otro de los problemas que me encuentro y a los que acompaño es esas familias de adolescentes que se encuentran perdidos, desmotivados y me preguntan por qué, qué estoy haciendo mal como madre, qué estoy haciendo mal como padre, ¿no? Y al final la conclusión es no estamos haciendo mal como madres o como padres, sino que una infancia acompañada sin tener en cuenta los pilares básicos, las necesidades básicas del ser humano, que son la pertenencia como ser social que somos y la significancia, esa necesidad de aportar a la sociedad, una infancia que no se nutre de eso, es una infancia que acaba desmotivada, toda esa fuerza perdida, toda esa creatividad desaprovechada. Y en ese espacio lo que yo he visto es esa horizontalidad que se parece mucho a un ejemplo que yo pongo en las formaciones, que es, a veces les pido a las familias que se imaginen que tienen un avión, que, bueno, que les ha tocado la lotería y se han comprado un avión, y que se imaginen pilotando el avión, ¿no? Entonces les hago la pregunta de dónde sentarían a sus hijos, ¿no? En qué espacio del avión, ¿no? Y cuando empecé haciendo estas formaciones, hace casi 8 años, todo el mundo me decía atrás, atrás, al fondo de todo, para que me dejen pilotar, ¿no? Y poco a poco, con este cambio de mirada, este cambio de paradigma, la gente va diciendo, bueno, pues en business class les sentaría cerca. Y últimamente la grata sorpresa es que la gente dice, no, la cabina conmigo, ¿no? Porque yo quiero que mis hijos sean copilotos de la familia, ¿no? Si entendiéramos ese concepto, que la infancia debería o estaría fenomenal que fuera los copilotos de la sociedad, ¿no? Los adultos tenemos más años de vida, más experiencia, pero podemos posicionarnos en una situación pues eso, de guía, de acompañamiento, desde la curiosidad y ser, poder enseñarles siendo ejemplo de aprendiz. Yo tengo esta experiencia de vida, estos años de vida, tú tienes esa mirada de infancia que conservas tu curiosidad y enseñarnos mutuamente. Entonces, este planteamiento, ya digo, es como un sueño hecho realidad para esas personas que buscamos el equilibrio entre el antes, el futuro y bueno, yo como madre lo tendría clarísimo. Incluir a los más pequeños como copilotos, ¿eh? De alguna forma, ese trabajo tête à tête entre adultos y los más jóvenes. Para eso tenemos que encontrarnos en un avión en el que nos sintamos bien y que promueva o que permita este copilotaje. Sí. El diseño del avión, por lo tanto, está pensado en donde ninguno de los elementos es una casualidad. Todo está reflexionado, Rosan. Sí, bueno. ¿Quieres también que decimos todavía algo sobre...? Sí, por favor. Sí, bueno, sí, claro, yo soy diseñadora y arquitecta y de Rosenbauer Studio, no de Arcuas. He diseñado estos espacios, pero ahora el sonido funciona o no. Ahora sí, sí. He diseñado los espacios, pero mi vocación o mi trabajo, si quieres, es ser la fundadora de nuestro estudio de diseño. Y nosotros nos enfocamos en pensar en realidad cómo se puede optimar o maximar también nuestro potencial de desarrollo y de aprendizaje. Y yo creo, como diseñadora y arquitecta, que el entorno físico tiene un impacto sobre cómo nos sentimos y cómo interactuamos y cómo pues, nos compartimos. Sí, soy holandesa, perdón con mi español, que me faltan algunas palabras. Esto quiere decir que cuando tú diseñas un espacio, yo puedo hacer que la gente se sienta más cómodos. Que en el avión, por ejemplo, que es un ejemplo de un espacio no muy cómodo en general, y paso mucho de mi vida en los aviones, entonces no me gusta nada. Pero tú puedes diseñar un espacio que promueve, por ejemplo, la colaboración. Tú puedes hacer un espacio que un niño pequeño se sienta más seguro, se confía más en los demás. Y el contrario. Y ahora yo creo que la verdad es que sabemos muy poco y lo pensamos muy poco cómo el diseño influye nosotros como seres humanos y nuestros sentimientos. Un buen ejemplo, pequeño, es un poco que la vista de un niño se desarrolla y esto quiere decir que a partir de los 11 o 12 años vas a tener 110 grados de vista. Ahora voy a hacer con los manos.
vas hacia los 180 grados. Esto quiere decir que tus experiencias de un espacio son completamente diferentes. Esto quiere decir que cuando tú entras en un patio muy grande y solo tienes 110 grados de vista, tienes que, ahora voy a hacer así, bueno, para... Eso quiere decir que ves el espacio así, ¿sabes? Y entonces asusta cuando puede venir una pelota de detrás, etc. Entonces ves siempre a los niños que les gustan mucho los espacios pequeños para estar ahí acogedor adentro, etc. Ahora el cambio de 110 a 180 grados también viene con un cambio cognitivo de tu cerebro, que puedes entender las consecuencias de lo que estás haciendo. Bueno, eso es muy corto, pero es por eso que yo creo que el diseño de los espacios puede facilitar otra manera de estar juntos como comunidad, otra manera de aprender y también, bueno, el impacto emocional, ¿no?, sobre el entorno. Y yo creo que aquí este entorno nos va a facilitar de poder desatar, en realidad, la creatividad y el empoderamiento de los jóvenes. Aquí van a poder trabajar y sentir su pasión innata y seguir, no parar, pero seguir con lo que les apasiona. Un espacio que ayuda a esa toma de poder, un poder que se demuestra en un tú a tú, en el pilotaje. Yo no sé si los mayores, Vicens, estamos preparados para tanto cambio y si no seremos los que nos vamos a asustar con todo esto. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, los mayores no estamos preparados, nos tenemos que ir preparando, como los niños, tampoco están preparados, tienen que ir aprendiendo, nosotros tenemos que ir aprendiendo, para nosotros y para los niños, ¿no? Un adulto que no aprenda de sus cuidados personales, de sus necesidades personales, un adulto que no es capaz de atender adecuadamente las necesidades de los niños. Entonces, no es que los adultos tengamos que saber cuidar a los niños, tenemos que saber cuidarnos y cuidar a los niños. Y cuidarnos quiere decir aprender. Y para un niño crecer significa aprender. El niño, desde que nace, y gracias a eso, está muy enganchado, muy dependiente, muy sometido a las emociones. Y por eso conquista a la mamá, conquista al papá, porque mueve emociones. Si no fuera por esto, no habría apego, no habría tantos cuidados, no habría amor, no nacería esa pasión por el cuidado del niño. Pero eso se tiene que ir convirtiendo también, tiene que ir introduciendo el placer, la capacidad de atención a la realidad. Los niños, hasta que no están seguros de que tienen la atención de los adultos, hasta que no están seguros de los adultos, no pueden jugar con nada. Están absolutamente, permanentemente provocando a los adultos o buscando a los adultos o pidiendo la protección de los adultos. Cuando aparece esta capacidad de poner en segundo lugar esta agitación emocional para poner en primer lugar la atención cognitiva, con aquello de mira, mira, mira qué hay. O cuando el niño está agitando algo, está moviendo algo, está persiguiendo algo, que el adulto le dice, oh, ¿qué pasa? A ver, vuélvelo a hacer. En ese momento estamos creando una relación, un placer, una tensión placentera hacia el descubrimiento de la realidad. Y eso necesita a otros, siempre. Entonces, esta autonomía que siempre pretendemos de los niños, es una autonomía que está amparada en un ambiente de protección, de acogimiento, de seguridad. Sin ese ambiente de seguridad no hay autonomía posible, hay angustia, hay ansiedad. Entonces, y a los padres les pasa lo mismo, a los padres y a las madres. Cuando tienen un niño, hay una revolución hormonal tan grande que una mujer sola no lo puede resolver, necesita otras mujeres, necesita al compañero para poder ordenar las emociones. No es que nadie la tenga que guiar, pero necesita el contenedor, el ambiente de protección
para ella poder ordenar, poder interpretar adecuadamente las emociones que está viviendo. Bueno, pues esto es el desarrollo en comunidad. Desde que se nace, la única manera de crecer es tener una comunidad que te ayude a invertir el esfuerzo emocional en esfuerzos cognitivos, sociales, de relación. Y esto tiene sentido, que es donde nace Arcuos, ¿no? Respondiendo a esta necesidad. Yo me muevo en el campo de la patología, de la terapia a los niños y familias que sufren, y durante el tiempo de confinamiento y de pandemia ha crecido muchísimo por el aislamiento. Porque las familias, los papás y las mamás, han dejado de tener contacto entre ellos, y entonces lo de cada día se convierte en una agitación sin tener a quien te mire o a quien hablar o a quien escuchar. Porque a veces lo que más le va bien a un padre, a una madre, es ver a otro padre o otra madre cómo reacciona en una situación que él se agita mucho, se inquieta mucho y ve que otro padre o otra madre lo resuelve de otra manera y dice, pues mira, a partir de ahora lo haré de esta manera. Entonces, que justamente como respuesta a las situaciones de confinamiento, de aislamiento, aparezcan espacios que apuesten por la comunidad, no por el grupo, no por estar juntos, porque estar juntos los vemos a los jóvenes en los bares, cada uno con su móvil, están todos juntos, pero están cada uno en su mundo. Lo que apueste por la comunidad es apostar por la salud mental, por el conocimiento y por la paz social. La verdad es que el reto es muy interesante y podemos ver pues diferentes formas de pensar o de reflexionar sobre el hecho de la educación y cómo emocionalmente acercarnos a él, cómo lo que sucede en nuestra experiencia propia nos influye, el entorno nos influye. Bien, partimos de un paradigma de formación en donde todo se da preestablecido, desde el lugar en el que te sientas, a cómo te relacionas con tus maestros, cómo te relacionas con tus mayores. Sin embargo, conociendo vuestro trabajo, en el caso de María Soto con este método de relación positiva, en el caso de Rosanne Bosch con esos espacios que están diseñando desde su estudio pues, por muchos rincones del mundo, siempre pensando en la mejor forma para apoyar la educación, o en el caso de Vicenç Arnaiz, que como psicólogo ha trabajado sobre todo en el equipo de atención temprana de Menorca, que no lo había mencionado Vicenç, por lo tanto conoces muy bien las emociones y las sensaciones de los padres y de lo que pueden sufrir. Y si me permitís, veo que un poco esta nueva línea de pensamiento va en ofrecer lo que los jóvenes necesiten, pero permitir que sean ellos quienes tengan la iniciativa en todo momento. La iniciativa sobre a dónde, con la curiosidad, o el cómo solucionar a través de su creatividad. Y a mí me gustaría que estos dos términos, la curiosidad y la creatividad, como desde vuestros puntos de vista pueden ser alimentados, pueden ser potenciados para que los adultos participemos también de esa fórmula, de ese juego. María, ¿te apetece? Sí, bueno, yo es que quería comentar precisamente que estamos hablando de algo que, comentabas, esta nueva manera de mirar es para nada nueva. De toda la vida del ser humano, muchas veces preguntamos a las familias, ¿no?, ¿cuál crees que es la necesidad más básica de un recién nacido?, ¿no? Y te dicen comer, beber, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y un recién nacido por sí mismo puede comer, beber, cuidarse? No. La necesidad básica es la pertenencia, ¿no? O sea, un recién nacido, un bebé, cuando llora es para que le vean. Si no me ven, no me cuidan, si no me atienden, ¿no? Y esta pertenencia se basa en dos pilares. Cómo un niño, cómo un adolescente se da cuenta si pertenece a un lugar, a una familia, a una comunidad, precisamente si tiene atención, si le ven, y si tiene libertad, si tiene poder. Entonces, los niños, las niñas, la base del, entre comillas, el mal comportamiento, las malas decisiones infantiles son comprobación de atención, comprobación de libertad. Yo, como trabajo con las familias, en los momentos álgidos de esa mala decisión, de ese mal comportamiento,
poco hay que hacer más que poner paz, pero de manera preventiva. Si a la infancia, a la adolescencia le das una manera de influir, incluyes en las situaciones, ¿no? De esa manera es la mejor manera de darles atención, ¿no? De manera preventiva, antes de que necesiten buscar, porque el niño aprende a descubrir el mundo y a pertenecer a él al mismo tiempo. Entonces, si tú ya le das de manera preventiva una manera de atención, que es incluirle en las situaciones, y por otro lado le dejas decidir, le das opciones sobre cómo desarrollar su significancia, cómo aportar, obviamente poniendo los límites necesarios para vivir en sociedad, previenes todos los problemas, todas las situaciones desagradables, todas las cosas que luego se enquistan y acaban, pues como el desarrollo del cerebro tiene unos procesos, acaban en una patología. Entonces, luego vienen, cuando los niños no entienden o no consiguen esa atención y esa libertad, cuando vienen las venganzas, cuando vienen los bloqueos, esa desmotivación total, ese ¿yo para qué? Si total no puedo, ¿no? Entonces, creo que somos perfectamente capaces de dar ese margen de inclusión y de libertad dentro de los límites sociales aceptables para que el ser humano utilice su potencial innato, que es precisamente la curiosidad y la creatividad. Es lo que nos hace humanos. El lenguaje nos diferencia de otros mamíferos porque tiene ese componente infinito de creación, ¿no? Entonces, para mí estáis hablando de algo no nuevo, sino ancestral desde que somos seres humanos. Yo seguiría en la misma línea, María. Me gusta porque veo que vamos coincidiendo. Para que haya orden cognitivo, para que el niño pueda ser creativo, para que pueda dar salida a su creatividad, porque creativos lo somos todos, ¿eh? En cualquier momento tenemos ocurrencias, ideas. La cuestión está en cómo se da el salto a convertirlo en actividad, en proyecto, ¿eh? Se necesita que haya otros, pero se necesita primero que haya orden interno, ¿eh? Porque cuando uno tiene muchas ideas y empieza una y se va a otra, pronto acaba en sensación de impotencia, ¿eh? Porque ha empezado muchas cosas y no ha acabado ninguna. Y eso produce insatisfacción, con lo cual uno acaba, los niños y los adultos, ¿eh? Acaban no haciendo nada, sintiéndose impotentes, ¿no? Los padres y las madres, cuando en su tarea educativa, si empiezan una línea de trabajo, un objetivo, una rutina en casa y la abandonan porque no tienen resistencia, porque nadie les ayuda a tener resistencia, y después empiezan otra, al cabo de un año, 2 años, dicen, es que no hay manera, y abandonan la actitud educadora con los padres, con los hijos, ¿no? Y se convierte en agresividad entre ellos, porque a nadie le gusta tener la culpa y entonces siempre piensa que es su pareja el que está estropeando las cosas. Y como los dos se sienten culpables, pues los dos se acusan mutuamente. Y en los niños esto produce desazón y produce un efecto que aquí me ha encantado verlo, contenido, que es el refugio en la pantalla. La pantalla es el osito que lo resuelve todo. Si no te gusta una cosa, cambias de canal, cambias de vídeo, cambias de serie. Si hay una conversación que se te hace larga, pues bueno, te la saltas y haces otra cosa. Vas a otro, puedes seguir 3 elementos distintos, 4 distintos, con lo cual esto segrega adrenalina y uno se emociona. Y al emocionarse se siente feliz, pero acaba absolutamente estresado y absolutamente insatisfecho. Luchar contra la atracción de las pantallas es imposible, ¿no? En casa debe haber silencio electrónico, es evidente. Es imposible que haya una vida familiar satisfactoria con invasión electrónica. Esto no es imposible, ¿no? Es incompatible, porque la pantalla, el aviso del móvil, de un WhatsApp, o la pantalla, una conversación, un pantallazo, una imagen atractiva, rompe cualquier conversación, ¿no? Entonces es necesario, evidentemente en las casas es necesario el silencio electrónico, pero alguien tiene que ayudar a las familias, ¿no? A ser capaces, a entender las posibilidades que se les abren. Pero los niños necesitan, los niños y los adultos, cada uno a su manera y según las edades, necesitan incorporar las pantallas en la vida. No se puede vivir sin pantallas. Y además tienen tanto atractivo
que porque vamos a renunciar a ello. Pero es necesario que las pantallas ocupen un lugar desde la comunicación, no desde la recepción, sino de intercambio. Las pantallas han sido la salvación de muchas familias en el confinamiento. El gran hallazgo que hicimos, es una tontería, pero para nosotros fue un gran hallazgo, es convocar a las familias en Zoom, en Jitsi, en cualquiera de los sistemas, convocar a las familias cada semana 1 hora y que hablaran entre ellas y cada familia explicara algo que había hecho y que le había funcionado. Pues eso cambió las dinámicas de angustia de los colectivos que lo hicieron. Las pantallas fueron un instrumento de comunicación, no de alienación. Bueno, pues aquí esta propuesta tiene también el uso de las pantallas como un elemento de intercambio, de enriquecimiento. Pero la atención ya no está en lo que ocurre en la pantalla, sino en lo que hago yo y que la pantalla lo recoge para que otros puedan intervenir. Y esta es una clave que determina una dinámica pedagógica esencial. Sin duda, porque lo más actual, lo más nuevo, lo más tecnológico en este espacio convive con lo más cercano, lo más acogedor, lo más íntimo, y lejos de ese te organizo, te digo, no hagas, no pongas, haz lo que yo tal. Este escenario, Rosanne, precisamente lo que permite es lo táctil, lo visual, el tocarse, el estar, el saltar, el correr, un espacio donde la infancia pueda ser eso, infancia, ¿no? No solo la infancia, yo creo que es la humanidad. Es que tenemos un cuerpo, no solo aprendemos con nuestro cerebro, aprendemos con todo el cuerpo, con la interacción que tenemos con los demás, porque nos vemos, porque hablamos, porque se mueve. Yo reacciono también por tu cara y cómo me hablas. Yo reacciono porque lo que estoy hablando, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me gustaría volver un poco, porque tu pregunta fue sobre la curiosidad y la libertad. Y también empezamos hoy hablando del cambio de paradigma. ¿Cierto? Y ahí hay una cosa importante para mí de decir, como arquitecta, como una persona que se especializa en el contexto físico con que interactuamos. Yo creo que, como tú dices, que nuestra curiosidad es innata, es nuestra NDA, es ser humano. Es ahí, así, de esta manera que un niño juega, que ves algo y dices, oye, ¿qué es? Y vas tocando, o ¿qué es esto? Y a través de esta secuencia de la curiosidad empezamos a explorar, descubrimos cosas, lo conectamos con ya sabemos y con esto sabemos, descubrimos algo nuevo, construimos algo nuevo y lo utilizamos proactivo. Esto es el ciclo del juego, es el ciclo del aprendizaje, psicológicamente, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona? Ahora, esta curiosidad también es un estímulo que hace que tú haces una cosa siguiente y vas así continuando como una secuencia de acciones. Bueno, ahora volvemos a arquitectura. Una escuela, la arquitectura en una escuela, ¿cómo está diseñado? Hay pasillos y hay aulas, hay espacios que te limitan y tú en tu movimiento. Simplemente es el metáfora del avión, ¿no? ¿Qué hace un avión? Es algo físico que está diseñado para limitarte en tus movimientos físicos, los movimientos de tu cuerpo. Entonces, una escuela en realidad hace lo mismo. Un prisión, un cárcel, hace lo mismo. Te hace mover en el pasillo que es recto, entrar a una habitación, ahí te sientas y solo puedes hacer una cosa ahí. Y no hay muchas variaciones, no puedes reaccionar por tu curiosidad, no podemos hacer cosas diferentes, tú y yo, porque solo está hecho para una cosa. Entonces, la verdad es que la arquitectura tradicional, ahora voy a decir una cosa un poco provocador para empezar a discutir un poco, pero digo que la arquitectura de una escuela está hecho como una cosa fija de un sistema de organización y un sistema de control de movimiento físico de los niños. Y no es un sistema de libertad, no es un sistema de
curiosidad y no es un sistema de creatividad o que nutre la creatividad. Ahora, si cambiamos esto, empezamos a pensar, ¿cómo se aprende un niño? ¿Qué hace que tú puedes reaccionar por tu motivación intrínseca, seguir aprendiendo? ¿Y cómo entonces sea el entorno físico? Ahora, entonces, cuando sigues este pensamiento paso a paso, a lo largo, llegas a una conclusión muy distinta. A lo mejor como estos espacios. Pero esto también quiere decir que en realidad, si queremos hacer un contexto de aprendizaje que está basado en cómo funciona un ser humano, pues que en realidad se resulta en un diseño muy distinto. Ahora, el discurso de las pantallas me gusta mucho porque yo he visto lo mismo, pero tengo un perspectivo que estamos hablando antes también un poco, a añadir al perspectivo de las pantallas. Eso también desde el punto de vista arquitectónico. Las pantallas nos han permitido también a liberar, porque lo que pasa en las escuelas con quien trabajamos, se ve que antes cada niño tenía que sentarse en una mesa para escribir. Ahora, en las escuelas donde los niños tienen todo medios digitales, lo que pasa es que tiene una plataforma digital donde pone su trabajo y el profesor puede seguir con qué está trabajando también cuando no está mirando lo que está haciendo el niño. Ahora, solo para decir que no todo es negativo. Entonces, lo que pasa es que vemos escuelas donde los niños se mueven mucho más libre, se ponen en lados así en una sofá con su laptop y cosas estas, y de verdad es que permite otra manera de organizarse como escuela, como comunidad educativa. Eso es el lado positivo. Yo estoy de acuerdo con el lado negativo también. De las pantallas, claro que sí. Sí, o sea, es problemático también. La verdad es que parece que frente a lo que de alguna forma estamos desplegando en esta conversación, que es que sean los propios, la propia infancia, adolescencia, juventud, quienes tomen decisiones, quienes enciendan el fuego de ese buscar, de ese crear. Nosotros los mayores parece que hasta ahora habíamos dicho, pues eso, no te muevas, no corras, no subas, que aquí ya veis que es todo lo contrario, sino también haz esto, haz aquello, o piensa esto, piensa aquello. Si no les damos la oportunidad de tomar las decisiones, nunca se van a hacer responsables. Y para esto necesitamos el motor que encienda todo esto que estamos describiendo. Y quizá ese elemento, yo diría que incluso mágico, puede ser la motivación. Lo que no sé es entonces cómo alimentar la imaginación, la motivación de los pequeños. ¿Cómo podemos hacer esto como adultos? Bueno, no sé si querías... Sí, adelante. Sí. A nivel social y cultural, este espacio es una revolución, es una provocación. Es un espacio de encuentro que no es de consumo, ni es de ocio en el sentido de pasar el tiempo. Evidentemente no es un espacio completo en el que todo lo que un niño puede hacer, lo puede hacer aquí. Tiene sus limitaciones y está bien que haya limitaciones, ¿no? Pero si de algo carecen los niños, es de espacios para poder jugar, investigar, aprender, ¿no? Porque los de 40 años, 70 años seguimos jugando, investigando cosas, ¿no? Bueno, hay un pequeño detalle también importante, es que los espacios aquí no son definidos aún. Eso quiere decir que todavía tienes que hacerlo tú. No sé, eso también creo que es muy importante para la imaginación y la creatividad, sí. Que no está predefinido en muchos espacios para niños. Las cosas son predefinidas, son juguetes que ya están hechos, que no te dejan. Aquí se la tiene que hacer tú. Es que son espacios, pero si quieres hacer una película, lo tienes que hacer tú. Si quieres hacer comida, lo tienes que hacer tú. Si quieres hacer un juego, lo tienes que construir tú, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo estaba pensando en que, por ejemplo, a los niños les gusta mucho ir en bicicleta y este no es un lugar para ir en bicicleta, en este sentido, ¿eh? Bueno, tenemos un taller de coche, también arreglar. Bicicleta por entrar. Para arreglar. Para arreglar y adelante. Pero los niños, para poder
jugar, para poder crear, para Sí. poder investigar, necesitan espacios. Sí. En las casas necesitan espacios para esto y socialmente necesitan espacios. Esto es un espacio creativo en este sentido, porque ofrece oportunidades que no están en ningún sitio ni en la calle. Y en este sentido es importante. Pero con el espacio no basta. Es esencial, es la condición. Tiene que haber recursos, los hay, pero tiene que haber ambiente. Sí. Y el ambiente, los niños y jóvenes solos, inicialmente no tienen por qué saber hacerlo. Y sobre todo no tienen por qué saber gestionar los conflictos que se van a dar. Porque si algo ocurre en nuestros entornos educativos, infantiles, adolescentes y juveniles, es que los conflictos, si se abordan mal o no se abordan. Están habituados, pues no me gusta, pues te saco del Facebook o te bloqueo y se acaba el conflicto, ¿no? Y aquí, evidentemente, van a haber conflictos, por suerte, ¿no? Porque Eso significa que hay vida. Exacto. Entonces, van a necesitar, como lo hay, pues mentores, monitores, líderes, cada uno en su nivel, que van a ser quienes van a abrir vías para gestionar estos conflictos. Y van a necesitar otra cosa, que es no ser individualistas. Aquí tienen la oportunidad de no ser individualistas. Les invita a no ser individualistas. Pero la educación, la escuela, el ocio, los hace individualistas, nos hace individualistas. Entonces los mentores tendrán que aprovechar las oportunidades que da el espacio y sus saberes para ser capaz, para animar a los niños a disfrutar de compartir. Y tendrán que ayudarles a otra cosa, que es a ser constantes. Hay niños que temperamentalmente ya son estables, constantes, la mayoría ya no. Porque la manera de que tenemos de educarlos y de que vivan es la inestabilidad pura. Ahora hago una cosa y mañana hago otra y a la vez hago 3 cosas a la vez. Experimentar 3 cosas a la vez es imposible. Habrá que ayudarles a eso. Y seguro que, quiero decir con esto, que los niños son creativos, son inventivos, necesitan libertad, pero necesitan un ambiente que les vaya conduciendo, que les vaya apoyando. Sin duda. Y habéis pensado en esto. Porque la libertad no significa que no haya límites. ¿No? Y no sé si esto, María, va directo a un poco a... Bueno, yo iba a hablar de la motivación, que era lo que decías, ¿no? Vale. Que precisamente creo que la motivación de los niños, lo que hay que hacer con la motivación es preservarla. El ser humano nace con toda la motivación. Y precisamente una de las maneras en las que, nos sentimos... pues que queremos pertenecer a un sitio es si nos sentimos seguros y capaces. Y esa seguridad, ¿de dónde viene? Que es un poco lo que él comentaba, en el error. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Dónde está la autoestima del ser humano? El rango de equilibrio del ser humano está en... Yo aprendo a andar cayéndome. Yo necesito venir a un sitio en el que el propósito del sitio no sea hago caso, obedezco, hago las cosas bien. El propósito de este sitio es crear. Y como la creatividad es infinita, no está ni bien ni mal, ni puede estar pautada de ninguna manera, pues yo puedo diseñar 4 cosas que no eran las que tenía en mente, pero a lo mejor la tercera es algo que me abre otra idea, o sea, cómo mantener la motivación que ya traen. Y precisamente ese es un poco lo que decías respecto a las familias, que empiezan, pues quiero hacerlo así, no me sale y me frustro, porque uniendo también con lo que decías de los espacios, ¿cuáles son los propósitos? Hay que ir al propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la escuela tradicional? Es aprendizaje o obediencia. ¿Cuál es el propósito de las familias? Que me obedezcan o que aprendan habilidades para la vida, ¿no? Entonces, un espacio así, entras en el espacio y ya ves el propósito del espacio, que es que los niños tengan un propósito. Porque yo lo que pregunté a un compañero, dije, bueno, ¿qué hay que hacer para entrar aquí, para pertenecer a esto? Sí. Pues venir a hacer algo, tener un propósito, ¿no? Entonces, eso mantiene totalmente la motivación intrínseca de las personas cuando yo tengo un espacio al que puedo pertenecer que mantiene mi seguridad, no que el sitio sea seguro, que está lleno de arneses y de colchonetas, sino que yo puedo fallar, puedo equivocarme y no voy a recibir un reproche ni una humillación. Voy a decir, pues mira, qué creativo, yo nunca lo hubiera hecho así, ¿no? Y por otro lado, que me permita sentir capacidad. Yo estoy aprendiendo, igual que me caí 80 veces al caminar, pues yo puedo
Aquí, pues, proponer una idea en el taller de cocina y que me digan, mira, es que esto era sal, no azúcar, o sea, y no pasa nada, es muy creativo y a lo mejor inventamos una receta nueva, ¿no? Entonces, creo que uniendo todo lo que decían los compañeros, eso, el propósito del sitio ya se ve y es que las personas mantengan lo que es la autoestima humana que está en el propósito de tu vida, ¿no? Y creo que este es el espacio ideal. Es que estoy completamente de acuerdo y quiero añadir algo ahí, porque yo creo que no lo pensamos tanto, pero la motivación intrínseco es el superpower, ¿no? Es que hace una persona en un Batman o Superman o Superwoman, ¿no? Porque vamos montando, yo qué sé, subiendo el Mount Everest. Hay gente que pierde una pierna y lo hacen de nuevo. He visto una vez una película sobre un hombre que había perdido una pierna, otra pierna, un brazo y otra vez. Está subiendo esta montaña, ¿no? Esto... Superación, me supero. Sí, eso lo hacemos por la motivación intrínseca. Cuando has visto no sé, que alguien aquí sabe hacer el skateboard. ¿Alguien sabe hacer el skateboard? Todavía no nos sale. Bueno, mira, el skateboard, no sé, yo, ¿sabes? Cuando vas probando a aprender el skateboard, te caes muchísimas veces y los niños lo vuelven a hacer otra vez y otra vez y otra vez porque quieren hasta que aprender. llega alguien y le dice, no sabes. Entonces, Sí, o no, esto. Entonces, en realidad, una vez un espacio que te permita fallar y hacer errores y continuar a aprender, esto para mí, esto es un espacio de aprendizaje. Ahora, la cuestión interesante es, ¿a dónde has encontrado esta motivación intrínseca? ¿De dónde sale? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? yo te tengo que decir una cosa que te ¿Sí? inspira. Venga. Mi proyecto se llama Educa Bonito, porque creo que la belleza es algo humano y si además es funcional, si abre creatividad, si motiva y encima es bonito, pues porque lo bonito no hay ni bien ni mal. ¿Sabes? Bueno, mira, ahora hablas... Guinda, ¿no? Ahora hablas con una persona que yo también estoy educado en Bellas Artes y ahora entonces lo bonito es algo, la belleza si quieres, la estético, claro, soy diseñadora, entonces yo creo que la inspiración, yo le llamo inspiración, para mí es esto, y tú quieres ver cosas que te inspiran. Las cosas que te inspiran no siempre son bonitos o... Lo bonito para mí... No, entonces es más bien interesante. Eso vuelvo a esta idea de... Me sorprenda, ¿no? Sí, la curiosidad. Entonces, pero yo creo que es interesante de empezar a pensar cómo puedes inspirar, ¿no? ¿Qué da inspiración? ¿Qué enchufa esta motivación intrínseca? Eso me parece muy interesante. Ahora hay otra cosa que tú estabas diciendo antes que me gustaría comentar. Esto es sobre tomar la responsabilidad. Sí. Yo creo que un niño, la verdad es que cuando lo dejas simplemente el empoderamiento, que puede tomar responsabilidad, pero en su responsabilidad seguro que, por ejemplo, no tienes la responsabilidad para todo el mundo, pero tienes la responsabilidad para algo que puedes captar. Esto en sí mismo puede ser muy motivador, ¿sabes? Todos conocemos un niño que es muy orgulloso, que dice, mira mamá, que yo, mira, como dices, he hecho esto independientemente. Pero si no dejamos niños a tomar responsabilidad, ¿cómo van a aprender a tomar responsabilidad por la vida? Ahora eso también es otra parte y tú puedes construir un entorno, un contexto a donde un niño pueda tomar más y más y más responsabilidad y crecer con esta responsabilidad que toma. Y esto en sí mismo es motivador también. Dejarles ese espacio para la responsabilidad, Vicens, es lo que nos toca a los mayores y a veces nos cuesta mucho esfuerzo. Sí, hay que confiar en los niños, es difícil confiar, ¿no? Sí. Antes, cuando nos hemos visto 5 minutos para comentar un poco, Sí. decíamos, en estos momentos los problemas educativos están polarizados. Unos que protegen muchísimo, unas familias que protegen muchísimo porque no confían en el niño, en el fondo no confían en él, los padres no confían en ellos y transmiten esa desconfianza protegiendo, atendiendo permanentemente al niño, al adolescente, estando permanentemente vigilándolo, atendiéndolo, satisfaciéndolo en niños que llegan a 3 o 4 años y no han aprendido a expresar un deseo, porque cuando tienen un deseo alguien ya se lo resuelve. Sí. Y hay algo importante en la vida que es aprender a tomar conciencia
a manifestarlo y a luchar por conseguirlo. Niños con graves patologías, y no uno ni dos, es algo frecuente. Son niños tan hiperatendidos que no saben lo que necesitan, no toman conciencia, no saben cómo se vehicula. Y por otro lado están los niños abandonados. Cada vez más hay más niños abandonados, no por motivos de pobreza y de exclusión, que a verlos haylos, sino por motivos de que los padres están empantallados. Atención. Están en su atención, no caben los niños, están enganchados al móvil, ¿no? Y cuando el niño le dice algo, espérate. Este verano, en la playa, veía padres y madres que iban con sus hijos a la playa. Espérate un momento. Y seguían, estaban en la playa. Y ellos seguían estaban de vacaciones. Bueno, tenemos estos dos extremos, ¿no? Entonces, por suerte hay un nivel importante de familias, una cantidad importante de familias que reflexionan mucho sobre educación y comparten oportunidades de reflexión, las comparten, ¿no? Y en este sentido sí que propongo, reto, pido, ¿no?, a la organización que piensen las familias, ¿no? Seguro que habéis pensado en algo de esto, ¿no? No las familias para que vengan a hacer drones, sino las familias para que vengan a hablar, ¿no? Porque es un espacio en el que es posible encontrarse y hablar de los hijos, de la educación y hablar de ellos mismos. Y las familias, como los niños, como nosotros aquí, necesitamos a alguien que nos organice. Sin Sonia esto sería un caos. No lo creo, ¿eh? Pero Sonia no nos dice lo que tenemos que decir. Nos organiza, nos convoca, etc. Pues los padres también, las familias necesitan esto. Porque si no lo tienen, los niños tampoco lo tendrán. Adolescentes y jóvenes sí, pero los niños solo tienen lo que comparten con sus padres. Lo demás queda fuera. Y es necesario que los niños hasta los 12, 14 años encuentren eco del modelo aquí en sus casas. No haciendo drones, sino habiendo tenido oportunidad de compartir, de hacer reflexiones creativas, de plantearse la educación en comunidad. El desarrollo en comunidad va condicionado que los progenitores y los enseñantes también actúen desde la comunidad, desde una comunidad. Si no, se pierde. Lo bueno quizá sea que como ese instinto de juego, de creación, de curiosidad, que son las palabras que estamos repitiendo, son consustanciales al ser humano, nos pertenecen por ser quienes somos. De alguna forma también está aún dentro de los adultos, aún está dentro de todos nosotros. Con lo cual, en realidad, es rescatar lo que hemos sido para volver a jugar juntos, aunque nosotros conozcamos los límites, que ahí es donde podemos ofrecer la seguridad a los más pequeños. ¿Sí? Sí, bueno, yo creo que también hay algo que es como, hay un cambio ahora. Por los medios digitales, la verdad es que los jóvenes lo saben mucho mejor que nosotros. Y ahí, pues, yo creo que tradicionalmente siempre los adultos tenemos la sensación de ir delante de los jóvenes, pero ahora que se ve, sobre todo cuando hablamos de 14 años, 15, 13 años de esta edad, que es un poco el contrario. Lo bonito es que cuando el joven llega en casa y dice, ahora os voy a explicar. Y entonces que aceptamos esta vuelta de situación y que entonces es un poco lo que estabas diciendo, sí, las familias hablan, pero también está bien cuando el joven puede llegar en casa y aportar algo a la familia y, por ejemplo, facilita, ahora es esto. Entonces, en este momento, uno es que los jóvenes, los adultos también tienen que jugar para ser creativos. El otro perspectiva, yo tengo 2 chicos y el pequeño, que tiene ahora 18 años, entonces no es tan pequeño tampoco, pero me alegro mucho que cuando él me ha aprendido algo y entonces en realidad yo empiezo a jugar con él, pero es a base de que él es el que sabe, yo no. Él me introduce a algo, entonces vamos a hacer, por ejemplo, con su madre un TikTok, ¿no? Y que
él me ha explicado, ¿no? Y los primeros TikToks he hecho con mi hijo, ¿no? Etcétera. Y esto tiene una belleza también. No sé, para mí esto es jugar con su hijo y esto es bonito también, ¿no? Espero que los jóvenes en este centro que van a hacer, que pueden llevarlo en casa y introducir cómo construir un dron a su padre, ¿no? Eso va a estar muy divertido. Sí, yo creo que estamos hablando mucho de tecnología y las pantallas y tal. Yo creo que al final es un poco que yo creo que es más bien las cosas y las personas, ¿no? O sea, creo que las pantallas han sido al final las que han conseguido que los seres humanos acabemos teniendo más interés en cosas que en personas. Nos han abducido esa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es más no perder esa perspectiva el límite ahí, ¿no? Y precisamente lo que decíamos, siendo coherentes, todos los discursos, todos los planes, todos los proyectos que tengamos funcionan cuando son coherentes, ¿no? O sea, el propósito de esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si queremos hacer un espacio para que la infancia pueda ser ya futuro en el presente, tiene que incluir lógicamente a las familias porque es el ejemplo de comunidad no podemos, ¿no? O sea, excluir. Y precisamente lo que hace es, aunque haya tecnología, aunque sea lo que haya a nivel material, lo importante no es el tener, sino el ser y el hacer, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Porque al final ya no era tanto usar la pantalla, es tener todo lo tecnológico. Ya no es tanto, sino tener eso con el tema del refuerzo positivo que dan los likes de las redes sociales y tal, pero también es el tema de tengo, que es un poco la infancia. Esto ya era antes de las pantallas. O sea, ya se estaba perdiendo un poco el tema de la comunidad, del poder hacer algo en familia, de poder hacer algo en comunidad, porque hay demasiadas cosas que quitan la atención del ser hacia el tener, ¿no? Entonces, si podemos tener muchas cosas que nos ayudan a ser, porque creamos, porque compartimos, porque son una herramienta para hacer comunidad, para mí lo complicado era encontrar el equilibrio de eso. Por eso entré aquí y dije, existe. Sí, porque uno de los elementos en los que se basa la filosofía de Arcos es precisamente compartir. Es una de las palabras que marcan los hitos que definen la filosofía de trabajo de este espacio. Y ese compartir no es solo entre los que están en un mismo proyecto, sino, como decíamos antes, de forma cruzada y de forma cruzada en edades. Los mayorones con los más pequeños, sabiendo respetar también los espacios, tiempos y formas de cada uno, ¿no? Sí, cruzada en edades, en intereses y en niveles sociales. Un espacio como este es muy atractivo para muchos, pero hay muchos también, dicen que en España un 30, un 35%, de niños que pertenecen a niños jóvenes que están en situación de pobreza o extrema pobreza, que una de las características es que no se sienten invitados, que no pertenecen, que no van a ser bien acogidos, ¿no? Entonces, esta oferta permite encontrar la manera de invitarlos, de que se sientan invitados, porque venir a llamar no van a venir a llamar, ¿no? Porque no se sienten, ocurre con la escuela, ¿no? Los niños con más dificultades sociales no se sienten llamados a aprender, sienten que van a fracasar como han fracasado sus padres y sus madres, y ya está, ¿no? Y eso se contagia, ¿no? Y entonces, esta transversalidad, ¿sí?, era una transversalidad de ideas, de edades, de razas, de sexos y de niveles sociales. Sin duda, este espacio está plenamente abierto a toda esa diversidad. Yo no sé si queréis participar, porque es un buen momento para acotar algún elemento, alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, algo que os haya llamado la atención de lo que están comentando nuestros invitados, porque, bueno, parece que estamos un poco, no sé cómo explicarme, mentando cosas que son tan amplias, tan ambiguas, tan esponjosas, que uno a veces no sabe muy bien si está mordiendo el corazón de la fruta o nos estamos quedando solo con la piel, ¿no? Pero, porque son ideas en las que tenemos que ir entrando, como decimos en Asturias, sele, despacito, ¿no? Ir dejando que permeabilice nuestro interior y ir asumiendo un poco estos nuevos roles, en donde también los mayores, es la conclusión que estoy sacando en las palabras de los tres,
tenemos que reaprender, con lo cual aquí estamos todos en la misma trinchera, en el mismo lado del asunto. Porque decía antes María, si hemos de ser ejemplo de nuestros hijos y lo que queremos es que nuestros hijos aprendan, tienen que vernos aprender a nosotros. Entonces, digamos que lo bueno de la propuesta de Arcuos es que de alguna forma nos pide a los mayores ser cómplices sí o sí. Y de esta forma el beneficio se extiende a todos, ¿no? Todos salimos ganando. No sé. Ahora estoy en duda. ¿Qué te hace dudar? Pues ¿Qué te hace dudar, Rosa? Sí, bueno, y te digo, porque es un poco... Esto, yo creo que ahora, con todo respeto, si otras personas que tienen otra opinión, pero yo creo que también, yo creo que los jóvenes, o niños jóvenes, la verdad es que necesitan aprender, no solo aprender cómo ir en la escuela, aprender, pero necesitan aprender cómo afrontar también un futuro ahora con los medios y las tecnologías digitales y la incertidumbre alrededor de medio ambiente, la pandemia, hay un montón de cosas que da mucho incertidumbre para los jóvenes y ellos tienen que avanzar y poder ir avanzando y aprendiendo por su misma, por su aire. Y nosotros podemos venir con ellos o no. Eso es que quiero decir que los adultos pueden subir en el tren, al tren que va hacia el futuro, o podemos elegir no subir al tren. Esto es un poco, no sé si hace falta, sí, sería más divertido para nosotros, pero yo creo que la verdad es que esta generación necesita cambiar y necesita saber y conocer y ser empoderado a través de sus propias maneras de aprender. Yo siempre cuando se dice aprender, cómo aprender, es como una frase que todo el mundo dice, pero la verdad es que es necesario. Un niño no solo tiene el derecho a la educación, un niño también tiene el derecho a la innovación, porque si no, no va a saber cómo actuar en el futuro, porque hay muy pocas cosas que ahora, esta certitud que a lo mejor yo sabía que cuando yo tomo una educación de arquitecto voy a trabajar como arquitecto, esto no lo tienen. Y esto yo creo que en este sentido sí podemos participar, pero si no hacemos nada, bueno, se van, ¿sabes? Sin nosotros. Yo tengo una propuesta. Que ya que el sitio de mis sueños existe, el espacio seguro existe, pues ya para completar el sueño, la propuesta que yo hago a las personas adultas que puedan acercarse a este espacio acompañando a sus hijas y a sus hijos, sería que de una vez por todas las personas adultas tomáramos un papel de observadores. De observar, ¿no? Porque como decía, aquí va a haber conflictos, vamos a bajarlo a tierra. Todo es muy bonito, muy teórico, pero aquí va a haber peleas por cosas, por turnos, por lo que sea, ¿no? Va a haber. Entonces, los adultos siempre como que queremos resolver, es una manera de sobreproteger, de incapacitar, ¿no? Y me gustaría que tuviéramos el coraje de solo observar. Porque eso me parece lo valiente, no permitir, no va a morir nadie porque hay una discusión, vamos a ver cómo va, vamos a confiar en las capacidades y en el propósito de la discusión, ¿no? O sea, que la discusión que es resolver esto, solucionar esto, ¿no? Porque esto es un espacio maravilloso, donde la propuesta es maravillosa, pero el ser humano, como interactúa a veces, es eso, pues con la discordia, el conflicto, la lógica privada de cada uno, ¿no? Yo opino esto, va a haber proyectos comunes. Sí. Y en esos proyectos comunes, a ver, yo quiero A, yo quiero B, ¿qué hacemos? Y precisamente esos posibles conflictos o roces, si el adulto está observando, supervisando, lógicamente, desde una posición de confianza, vamos a dar el espacio para que generen sus propios recursos de resolución y realmente la habilidad social que les queda, que a lo mejor el proyecto en sí mismo, el dron o la impresión 3D que hagan, es importante. Pero la habilidad social que quede de resolver eso, si los adultos hemos observado, no intervenido, no, pídele perdón, y esto no se hace así, y no sé qué. No, un poco, esa sería mi propuesta y mi sueño, que ya que hay un espacio así,
con este propósito de cara a la infancia, que los adultos fuéramos lo suficientemente respetuosos y confiáramos y dejáramos la expectativa de todo tiene que ser ya y ahora, y si hay un conflicto hoy y ahora, se resuelve ya y ahora y así de esta manera. No, vamos a observar porque precisamente la infancia viene con esas ideas y cuando nos dejamos el espacio a veces funciona y nos sorprende. María nos deja deberes. Propongo. Nos deja deberes, pero deberes que yo creo que resultan muy gratos de abordar. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, irán surgiendo porque la idea, estamos un poco asistiendo al momento del nacimiento de Arcuos, pero Arcuos tiene que ir creciendo, asumiendo su propia personalidad, ir creando su propia forma de estar en el mundo, y esa personalidad sin duda se la van a dar todos los usuarios, todos los protagonistas que serán quienes a partir de ahora le den esa parte humana a este espacio que estamos inaugurando. Para acompañarnos, María Soto, en ese aprendizaje bonito que ella defiende como una forma que vuelve al origen de las relaciones entre los seres humanos, con la visión de Vicent Arnaiz, que también apoya sobre todo a las familias, con ese trabajo realizado con los más pequeños, principalmente de 0 a 3 años, o creando espacios también para la educación desde el estudio de Rosanne Bosch, y que han sido los responsables del estudio de este espacio en el que estamos y que a lo mejor podemos hacer una visita, ¿eh? Antes lo comentábamos, Rosanne. Sí, yo estaba simplemente pensando que ahora que estáis aquí, después que cuando hemos terminado aquí, yo me voy a dar una vuelta si queréis y pues puedo contar un poco sobre el diseño. ¿Os apetece? Una visita guiada, podemos decir, casi, ¿no? ¿Quién viene conmigo? Y yo me quedo y voy a dar una vuelta y ¿qué viene? Esto es. Además, como sabéis, aquí como se puede tocar, coger, sentar, meterse en todos los rincones. Empezamos a montar en el pared del bouldering. No, es una broma. María, Rosanne, Vicens, a los tres, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros, por compartir vuestra forma de ver el mundo y la educación, y sobre todo por ese esfuerzo constante, diario, de toda una vida dedicada a los más jóvenes, porque en realidad es una vida que prepara el futuro en el hoy. Así que en vuestras manos estamos. Gracias a los tres, de verdad. Gracias. Voy a llevar el Sí, micrófono, espera. Es que estamos cada vez alejándonos más el foco de información y nos estamos perdiendo entre todos. Ahí está el gran reto de Arcuos, que las padres que traigan aquí a sus hijos tienen que asumir también que va a haber conflictos, sobre todo cuando uno discute sobre ideas, cuando uno discute sobre piezas, sobre proyectos, cómo hago esta pieza, es mejor hacerla de otra manera. Nos pasa en el trabajo, a nosotros, ¿no? Pues imaginaos a los niños que son más vehementes, que tienen, pues eso es lo precioso de aquí. No es solamente hacer drones. Ellos van a pensar cómo se hacen esos drones, cómo tienen que hacer esas piezas, cómo tienen que unirse a otros que están haciendo en otro lado para ayudar a que ese dron sea realidad. Es decir, lo colaborativo. Discusiones, habrá muchos encuentros Arcuos, entre ellos diálogos con chicos de aquí, chicos de otros países. Por ejemplo, la primera muestra la tenemos mañana, cuando ya de arranque van a ser capaces de estar aquí niños del conservatorio de música, tocando con la OSPA, tocando con un rapero, y con chicos músicos que no tienen esa formación académica, que son músicos, digamos, más autodidactas. Esa mezcla la hemos conseguido y esa mezcla va a estar aquí. Han hecho una cosa, ayer vimos los ensayos, preciosa. Quiero deciros que si esto lo hemos conseguido, o lo vamos a conseguir, esperemos que salga mejor o peor, es que no nos importa cómo salga. Lo que nos importa es que están aquí, han venido después de las clases a ensayar, los adultos se han implicado, ver cómo músicos de la OSPA en su tiempo libre vienen aquí para hacer esto realidad, a ese mentorazgo nosotros nos referimos, ¿no? Que ojalá lo consigamos, esa es la magia de Arcuos, y esperamos que los padres estéis ahí acompañándolos como vamos a estar nosotros.
Es libre, los niños cuando venían aquí, a los que se lo enseñamos, lo primero que nos decía, ¿y esto cuánto va a costar? Porque claro, si cuesta mucho, mis padres no voy a poder. Es que no te puede limitar el coste de un sitio. Lo decía Rosanne, ¿no? La educación y la innovación hoy en día van de la mano. No son que haya más pantallas, menos pantallas. Es que esto es una ventana al mundo. Esto me va a permitir, como va a pasar el jueves, que los chicos que estén aquí van a interactuar con un ingeniero aeroespacial que está en Tokio y que van a hablar con él. Eso me permite la tecnología. Veamos esa parte de la tecnología. Pero también ayer os decía, no vamos a negar, yo ayer me reía, estaba por aquí y veía a una niña que estaba tocando la flauta, pero estaba con el móvil, tiqui, 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 tiqui. Bien, era capaz de tocar la flauta y de estar con el tiqui-tiqui-ti mandando el WhatsApp, porque además después me enteré que por eso estaba nerviosa, porque había caído el WhatsApp. Pero esa manera que ellos tienen de estar haciendo una cosa que estaba saliendo genial, pero atender a otra, bueno, pongámoslo en valor. No lo criminalicemos y no digamos, es que fíjate, estás atendiendo. Bueno, es como es. No sé, me estoy extendiendo mucho. La magia aquí, lo bueno o lo malo, lo van a hacer ellos. Los padres, asumo el reto, pero no de momento. Más adelante, sí, porque nosotros ya lo hacemos con familias, además aquí en Langreo, también algunos lo pueden decir, pero dejémosles que este espacio en un primer momento sea de ellos. La verdad es que hay muchas cuestiones posibles para la reflexión, como vemos por cualquier hilo del que uno tire, esta nueva forma de ver las cosas nos impulsa y lo que veo sobre todo es que levanta pasiones, lo cual es muy, muy bueno porque la pasión es un verdadero motor para todos los elementos que hemos ido comentando. Así que quedaos, por favor, con esa sensación, la de la pasión compartida. Lo de compartido le pongo así 2, 3 rayitas porque es fundamental, y con la posibilidad de, entre todos, ir inventándonos un nuevo futuro cada vez más cercano porque está a la vuelta de la esquina. Así que os agradezco este tiempo de atención que hemos compartido y ahora el espacio es vuestro. Apoderaos de él, disfrutadlo y si veis un rincón, investigad y meteos en él. ¿De acuerdo? Gracias a todos por estar.